¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el Real Madrid cayó derrotado ante el Sheriff por 1-2 en el Santiago Bernabéu, protagonizando sin duda una de las grandes sorpresas que nos va a dejar esta Champions 2021-2022, pese a que tan solo estemos en la jornada 2. Quiero daros mi visión sobre el partido, que para mí sí fue un accidente. Creo que el conjunto blanco tuvo la superioridad, las ocasiones, los acercamientos suficientes como para haberse llevado el encuentro, y quiero darle también mérito a la contundencia, al gran acierto que tuvo el Sheriff, el equipo moldavo, que suma ya 6 puntos, que venía de ganar al Shakhtar y que volvió a vencer en este partido al Real Madrid, como os decía antes, pues haciendo una de las grandes sorpresas que nos va a dejar esta Champions. Ya sabéis que si os gusta este vídeo me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos nada de lo que vamos subiendo día a día aquí en el canal. Quiero comenzar pues dándole, como os digo, mérito a lo que hizo el Sheriff. Creo que hay muy poquitos equipos, ya sea en la primera división española, que sean capaces de, con un partido de 2-3 llegadas, mejor dicho, ser capaces de marcar 2 goles en el Santiago Bernabéu. Es cierto que el Real Madrid, sobre todo, cometió 2 errores importantes. Uno de ellos que terminó en el 0-1 con ese centro perfecto de Cristiano. Un error, yo creo que entre Camavinga y Casemiro. Primero, si veis la jugada repetida en el centro del campo, en el que ninguno de los dos presiona de verdad al centrocampista del Sheriff, que es el que le mete el balón al espacio a Cristiano, y después Alaba, que había tenido que ir a presionar, pues rápidamente tiene que volver hacia atrás porque Militao tiene que corregir su posición para coger a un futbolista que está llegando solo al primer palo, y por eso el jugador del Sheriff, pues que está en el segundo, recibe ese gran centro. Como os digo, para mí es una jugada en la que el Real Madrid lo puede hacer mejor, pero en la que creo que tampoco es un error tan grave como por ejemplo vimos la temporada pasada en esta misma competición en Champions ante el Shakhtar, donde el equipo ucraniano sí que tuvo muchísimas más facilidades para llevarse la victoria en ese momento de Valdebebas. Por lo tanto, yo creo que hay que darle mérito a lo que hizo el Sheriff, sobre todo con ese gol, ese segundo gol absolutamente espectacular. Dicho esto, obviamente es difícil ganar un equipo que te llega 2 veces y te marca 2 goles. Obviamente vas a necesitar crear ocasiones suficientes y tener el acierto, que es la principal razón por la que el Real Madrid cayó derrotado. También teniendo en cuenta que para mí hubo importantes errores, podríamos decir, en el planteamiento o en la posición de algunos futbolistas, pero como os digo, la principal razón de la derrota del conjunto blanco fue su falta de acierto, algo que en este comienzo de temporada se había corregido con respecto a la temporada anterior, donde este tipo de encuentros ante equipos mucho más encerrados atrás siempre le había costado bastante al equipo de Zinedine Zidane, y fue la principal razón por la que para mí no consiguió la Liga 19-20. Eso el Real Madrid de Carlo Ancelotti parecía haberlo corregido, sobre todo con un ataque mucho más agresivo y con un gran acierto de cara a gol, que es lo que le faltó en el partido de ayer. Pero qué errores, más allá de esa más allá de ese acierto del Sheriff y de la falta de acierto del Real Madrid. Por ejemplo, para mí, creo que los centrocampistas, esa pareja entre Casemiro y Camavinga, apenas ayudó a la creación del juego, apenas ayudó a los ataques del Real Madrid, que básicamente se basaron en acciones muy individuales entre Vinicius, Karim Benzema, Hazard, e incluso en la banda derecha, donde para mí en la primera parte, el Real Madrid sí creó ocasiones suficientes, o sí ayudó al ataque, sorprendiéndome por ejemplo a mí. Creía que esa pareja Nacho Fede Valverde iba a funcionar muchísimo peor de lo que le hizo en esa primera mitad, pero incluso pese a ello, pues al final el Real Madrid pues no tuvo ese acierto necesario y no creó tantas ocasiones claras como había podido preverse antes del partido contra el que en principio es uno de los rivales más flojos de esta Champions 21-22. Para mí el principal problema, más allá de esa falta de creatividad o de falta de acierto de los centrocampistas, de Camavinga y de Casemiro en la contribución al ataque, se vio claramente después que cuando entraron Kroos y Modric es otro mundo, otro tipo de jugadores, obviamente con muchísima más calidad. Creo que el principal problema, y el que yo quería destacar con vosotros para enseñaros también, fue la posición de Karim Benzema y su dupla con Eden Hazard. Obviamente Carlo Ancelotti eligió poner a estos dos futbolistas. Para mí son complementarios, pero siempre el francés tiene que entender el papel
que va a tener que hacer teniendo en cuenta el tipo de jugador y el tipo de futbolista que es Eden Hazard, que no tiene ni el físico ni tiene esa facilidad de cara a portería que sí ha tenido en otras épocas el Real Madrid, formando pareja con dos delanteros, ¿no? Por momentos también hemos visto en el comienzo de temporada a Gareth Bale en el punto de penalti. Eso permitía que Karim Benzema, con mucha más lógica y con mucho más sentido, abandonase el área, porque siempre te quedaba un futbolista de garantías, un gran rematador en el punto de penalti dentro del área. Pero con Eden Hazard, Karim Benzema, en mi opinión, ya no se puede permitir eso, ya no se puede permitir jugar tanto tiempo fuera del área, porque al final el belga no te va a dar ese remate, además contra un equipo que se cierra tanto y que te va a poner en dificultades y que te va a dejar básicamente sin opciones en los centros laterales si no puedes contar con Karim Benzema, que ya sabemos que es uno de los mejores rematadores de cabeza de los últimos años en todas las competiciones. Ese es para mí el principal problema que tuvo el ataque del Real Madrid, no solo en el primer tiempo, sino también durante todo el encuentro. Y para ello quiero enseñaros también un gráfico en el que se ve claramente por qué zona se movió más Karim Benzema en el partido. Ahí lo estáis viendo, sobre todo en la banda izquierda, cayendo a esa zona a recibir, pero si veis también muestra más que el francés pisó la zona derecha del ataque que el punto de penalti. Por lo tanto, queda muy claro que él pues actuó como segundo punta, algo que nos hizo recordar a la pareja que formaba con Cristiano Ronaldo, pero ya sin tener al portugués en el punto de penalti, que es lo que os comentaba anteriormente. Si vas a formar pareja con con Eden Hazard, el Real Madrid va a necesitar, sobre todo ante equipos que se cierren tan atrás, a un futbolista de garantías en el punto de penalti, que ya sea de cabeza o con otro tipo de acciones pueda rematar esos balones, y el belga Eden Hazard no es ese tipo de futbolista. Por lo tanto, para mí Karim Benzema y Carlo Ancelotti, ambos son los responsables de esto, se equivocan, uno saliendo tanto del área y el otro no corrigiendo esa posición del francés. ¿Y por qué digo que Karim Benzema pues faltó demasiado tiempo en el área? Porque revisando sus remates, lo vais a ver ahora mismo, tan solo hizo 6 en el encuentro. Bueno, tan solo no es la palabra correcta, quería decir que hizo 6 remates, 2 de ellos en acciones a balón parado. Seguro que recordáis esa falta que detuvo el portero del Sheriff en el minuto 17 y el lanzamiento en el punto de penalti. Con esos dos tiros en acciones a balón parado quitamos 2, por lo tanto hizo 4 el francés. 3 de ellos fueron entre el minuto 33 y el minuto 36 del encuentro, y el último fue en el minuto 95. Como veis, solo hay 2 remates dentro del área más allá del de penalti. Otra de las acciones, la que está más escorada a la banda izquierda, fue la falta, y los 2 últimos desde la frontal del área, uno de ellos sí muy peligroso, pero como os digo, 3 de ellos fueron entre el minuto 36 y el minuto 36, 2 en acciones a balón parado y solo nos quedó uno en el minuto 95. Por lo tanto, lo que queda muy claro es que Karim Benzema apenas pudo disparar durante todo el encuentro, y para mí creo que eso es claramente por su posición en el terreno de juego y por la posición de su compañero. Creo que no tiene demasiado sentido que Karim Benzema tenga tanta movilidad, que baje tanto a recibir en este tipo de encuentros. Creo que es algo que puede corregir el propio futbolista, al que todos destacamos por su inteligencia, por cómo entiende el fútbol, y en este tipo de encuentros él mismo o su propio entrenador se tienen que dar cuenta de lo que más necesita su equipo, es tener a esa referencia, que además ha comenzado de forma espectacular, muy acertado de cara a portería esta temporada, tanto en Liga como en Champions, aunque no marcó en ese partido contra el Inter, ¿no? Lo cierto es que para mí ese fue el principal error que tuvo en ataque el Real Madrid, y como os digo, también quería darle mucho mérito a la contundencia que tuvo el Sheriff durante todo el partido, y con la gran actuación de su portero Atana Siadis, que es cierto que para mí, más allá de la parada que le hizo a Luka Modric en los últimos minutos, no tuvo que hacer grandes paradones, es correcto, esa es mi opinión, pero creo que al final fue sin duda el héroe de un Sheriff que ha dado la campanada, suma 6 puntos, tiene bastantes opciones de clasificarse ya como mínimo a la Europa League, le saca 5 al Inter y al Shakhtar, y que parece claro que va a robar más puntos en lo que queda
de esta fase de grupos y que seguramente nos va a dejar muy buenas noches de Champions y alguna sorpresa más importante en esos partidos contra el Inter, contra el Shakhtar o contra el propio Real Madrid en Moldavia. Quiero saber cuál es vuestra opinión sobre este tema, si creéis que el Real Madrid necesita a Karim Benzema más tiempo en el punto de penalti, sobre todo cuando no tenga un jugador a su lado que tenga esa garantía en el remate. Si tiene a Gareth Bale, como ya os decía antes, para mí sí se puede permitir el francés salir tanto del área. Si tiene a Eden Hazard, a Luka Modric o a Marco Asensio, no tiene demasiado sentido, sobre todo ante equipos que se vayan a encerrar tanto y que no te permitan tener espacios para hacer daño en transiciones o en combinaciones rápidas. Ya sabéis, dejadme vuestra opinión en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.